Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fátima Recuero y voy a presentaros la ponencia titulada Inclusión Digital durante la pandemia de COVID-19. El objetivo de la ponencia pues, es analizar cómo la pandemia ha condicionado y sobre todo modificado los hábitos digitales de los ciudadanos españoles. Nos encontramos con que se ha producido una importante transformación en los ámbitos de vida, las medidas restrictivas que se han implantado para poder frenar los contagios y la incidencia del virus en diferentes momentos de la pandemia, pues han supuesto una limitación, sobre todo de la interacción social de la población y, por tanto, la idea es analizar cómo las nuevas tecnologías se han utilizado como una alternativa en este contexto. De este modo, pues las nuevas tecnologías se habrían usado como una manera de compensar esas limitaciones y de ahí pues que sea relevante analizar esos hábitos digitales adquiridos y sobre todo potenciados durante la pandemia y también la inclusión digital en ese contexto, debido a que puede que ese uso de las nuevas tecnologías durante la pandemia no haya sido igualitario entre la ciudadanía y que existan pues grupos sociales donde no se haya producido esa utilización de las nuevas tecnologías por no contar con los recursos ni con las competencias digitales necesarios para ello. De este modo, pues vamos a examinar esos hábitos digitales de los españoles durante la pandemia y qué diferencia ha habido en diferentes grupos sociales. En este caso, pues vamos a utilizar datos de encuesta también del Centro de Investigaciones Sociológicas, adoptando así pues una perspectiva de carácter cuantitativo. En este caso, pues nos encontramos con que la práctica mayoría de la ciudadanía española pues cuenta con internet en casa, hasta un 87% de los españoles pues tiene conexión a internet en su domicilio. La población restante que no cuenta con internet en su casa, pues tiene como principal motivación el no entender internet y por tanto esa falta de competencias digitales va a ser la que condicione el no tener acceso a esa posibilidad que da pues la red para paliar las consecuencias negativas de la pandemia. También pues son personas que no son usuarios y la tercera razón pues sería no contar con los recursos económicos suficientes. Estas personas que no cuentan con internet en su domicilio son en su gran mayoría pues personas mayores de más de 65 años y de este modo pues la falta de competencias digitales especialmente y también motivaciones económicas pues están detrás de que ese grupo de la sociedad esté al margen de esas nuevas tecnologías como alternativa para paliar el aislamiento durante la pandemia y especialmente durante el confinamiento. También pues la gran mayoría en relación a esos datos sobre conexión a internet pues tiene ordenadores portátiles o tablets en casa, más del 93% tendría uno de estos equipos informáticos y este uso tanto de internet como la propia tenencia de dispositivos digitales pues se ha aumentado en este caso con la pandemia. Aquí nos encontramos con que más del 13% ha contratado un aumento de su conexión a internet. También pues tenemos que un 23% ha adquirido un ordenador o un equipo informático durante la pandemia. Y en lo que respecta al hecho de incorporarse a las nuevas tecnologías, nos encontramos que si bien un 92,5% de los usuarios ya utilizaba internet previamente a la pandemia, un 7,5% de los nuevos usuarios de internet durante la pandemia pues se ha convertido en usuario con la llegada del COVID-19. Por tanto, tenemos con que un 7,5% de esos individuos se ha incorporado a las nuevas tecnologías debido o como causa de la propia pandemia.
Tras esos datos sobre uso de Internet y sobre todo también de tenencia de dispositivos informáticos, es necesario resaltar cómo el uso de las nuevas tecnologías se ha incrementado durante la pandemia. Más de un 53% de los usuarios reconoce que ha aumentado el tiempo que consume Internet como consecuencia de la pandemia y, por tanto, vemos cómo efectivamente las nuevas tecnologías han supuesto pues una alternativa para los ciudadanos dentro de esas limitaciones que encontraban en la lucha contra el nuevo coronavirus. Existe un consenso también sobre diferentes aspectos relacionados con los hábitos digitales, especialmente pues cómo las videollamadas han supuesto una solución para paliar ese contacto con los familiares y amigos, también cómo el teletrabajo ha posibilitado pues seguir ejerciendo la actividad laboral con pues una seguridad en este escenario y también, por tanto, vemos que esos hábitos digitales han ampliado sobre todo el espectro que tenían con anterioridad a la pandemia. Esos hábitos digitales que van adquiriendo los ciudadanos en el transcurso de la misma son percibidos como definitivos por los ciudadanos, la gran mayoría. Más del 56% considera pues que Internet y las nuevas tecnologías van a ser más importantes después de la pandemia y, por tanto, no es un consumo y unos hábitos digitales que se hayan adquirido o fortalecido durante la pandemia, sino que se perciben como que van a permanecer en el tiempo. Por tanto, vemos cómo los ciudadanos han adquirido y sobre todo realizado nuevos comportamientos usando las nuevas tecnologías. En este sentido, se ha producido un aumento pues, de la realización de gestiones bancarias a través de Internet, también de las gestiones con las administraciones públicas, la compra pues, de diferentes tipos de bienes, como vienen siendo los libros, los alimentos, las bebidas, la ropa, el calzado. La pandemia ha posibilitado así un aumento de los hábitos digitales de los individuos, de actividades que se realizan a través de las nuevas tecnologías. En este caso, pues más de un 27% ha llegado a utilizar pues Internet para teletrabajar y, por tanto, esas habilidades digitales que se han adquirido y fortalecido con la pandemia, pues se perciben ya como definitivas y como implantadas en la sociedad, incluso una vez finalice pues este escenario en el que nos encontramos. Sin embargo, pues aunque existe esa mayoría que se incorpora a las nuevas tecnologías, tenemos pues esa parte de la población que está al margen de estos procesos, especialmente población mayor de más de 65 años, y eso pues nos lleva a una situación en la que hay un colectivo que se encuentra pues al margen de esas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para paliar esas restricciones en la lucha contra la pandemia, un colectivo que viene siendo pues uno de los más vulnerables. Por tanto, si bien el uso de Internet y las posibilidades que ofrece está extendido en el conjunto de la población y se ha incrementado durante la pandemia, nos encontramos que siguen existiendo, aunque sea de manera minoritaria, colectivos excluidos de esta realidad, especialmente pues las personas mayores y por tanto puede ser en este sentido necesario seguir indagando sobre esta cuestión y quizás pues establecer las medidas oportunas para que esa parte de la población especialmente vulnerable pues pueda incorporarse en la medida de lo posible a este escenario y a esta utilización de las nuevas tecnologías, especialmente por su importancia en este contexto de pandemia. Muchas gracias por vuestra atención.